este informe refleja el trabajo de la Procuración Penitenciaria en un año fundamentalmente tomado por la pandemia del COVID-19 y que significó un shock para toda la sociedad a nivel mundial y un cambio radical en nuestras vidas, en nuestras posibilidades cotidianas. Las cárceles, por supuesto, no estuvieron ajenas y la pandemia también impactó muy fuerte y con características muy específicas. Esto es lo que pretende reflejar el informe que hoy vamos a presentar. En este momento, con la irrupción de la pandemia, existía una amenaza muy fuerte de propagación del virus por las condiciones mismas de detención, los espacios sobrepoblados, los niveles altos de hacinamiento, las dificultades y hasta imposibilidad de realizar el distanciamiento social recomendado, sistemas sanitarios muy precarios, medidas de higiene que mostraban serios problemas estructurales. Es decir, que las personas privadas de libertad estaban expuestas a mayores niveles de contagio por las condiciones, como decía, por las condiciones mismas de su detención. A eso había que sumarle el fuerte desconcierto, el miedo, la incertidumbre que todos y todas teníamos, pero acá potenciado por la circunstancia de estar encerrados, lejos de sus seres queridos y con mucho menos acceso a la información y a la comunicación. Por otro lado, el COVID tuvo un impacto muy fuerte porque apenas se dicta la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, se suspendieron las visitas de familiares, que tienen un valor único y muy importante para las personas privadas de libertad, tanto en términos afectivos como también en términos de supervivencia diaria, en tanto llevan comida, ropa, alimentos, digamos, si decimos permanentemente que la pandemia ha cristalizado muchísimas cuestiones de las que no podemos ya obviar ni hacernos los distraídos, la pandemia sí confirmó la centralidad del rol de las familias como sostén de las personas privadas de libertad durante la situación de encierro. Y en este sentido, la cárcel quedó aún más aislada e invisibilizada de lo que ya por definición lo es. Se dio una situación de aislamiento dentro del aislamiento. Yo lo que quiero compartir muy brevemente son 3 cuestiones sobre el trabajo de la Procuración Penitenciaria durante este contexto tan desafiante y que a la vez entiendo que puede funcionar como marco para las presentaciones que luego van a hacer en el día de hoy mis compañeros sobre algunos temas más específicos. Las 3 cuestiones que voy a desarrollar muy brevemente tienen que ver con las formas en las que organizamos el trabajo de monitoreo a partir justamente de los desafíos que nos traía la pandemia. También quiero contar la información que priorizamos relevar en un contexto de muchísima, como decía, muchísima incertidumbre y en el que las cuestiones típicas del encierro había que agregarle las cuestiones pertinentes o específicas vinculadas con la pandemia y la atención de la salud. Y por último, contarle algunas acciones de incidencia que promovimos a partir de esta información y este diagnóstico que relevamos y algunos resultados concretos. Entonces, en relación al primer punto, que era cómo reorientamos nuestras acciones de monitoreo, retomo un poco la línea de lo que hablaba al principio el procurador. Nosotros nos planteamos, por supuesto, como un objetivo fundamental en este escenario, estar más presentes que nunca. Esta situación del aislamiento en el que quedaba la cárcel y las personas privadas de su libertad nos exigía a nosotros mucho más presencia, pero esta presencia requería de un cuidado también muy específico, porque no solo se trataba del cuidado de uno, sino fundamentalmente y especialmente del cuidado del otro, de la otra, que en este caso eran las personas privadas de su libertad y el personal que estaba también en los establecimientos penitenciarios. Lo primero que nos planteamos entonces en esta construcción de nuestra nueva presencia fue potenciar al máximo el contacto con las personas privadas de libertad, idear nuevas herramientas que nos permitan hacer un seguimiento minucioso de los problemas estructurales de las condiciones de detención y las violaciones de derechos humanos, como también de las novedades que traía la pandemia.
Fortalecimos las entrevistas telefónicas, tanto con las personas privadas de libertad como con otros actores vinculados también al tema carcelario. Reforzamos las intervenciones de los médicos de manera de poder tener un enfoque más integral y minucioso de la atención de la salud en este contexto, y también hicimos seguimientos respecto de los programas de salud mental. Mantuvimos protocolos y también realizamos inspecciones de manera regular y frecuente en las comisarías y alcaldías de la ciudad de Buenos Aires, que comenzaban a alojar también como consecuencia de la pandemia personas en lugares no permitidos para eso y por tiempo prolongado. De este tema va a hablar más en detalle Alcira Daroqui a continuación. También decía, priorizamos entonces para mitigar los efectos de esta invisibilización que quedaba la cárcel, priorizamos sostener la producción de información sistemática sobre las condiciones de detención, sobre salud, sobre malos tratos, tortura y muertes en el encierro. Para eso fue muy útil la guía de monitoreo que elaboramos en contextos de COVID, que nos permitía ordenar, sistematizar y comparar la información que provenía de las unidades. Iniciamos investigaciones por 58 muertes ocurridas bajo custodia, 176 denuncias de tortura y malos tratos, y a su vez pudimos registrar 214 medidas de fuerza, 152 individuales y 62 colectivas llevadas a cabo por las personas privadas de libertad. Hicimos reportes estadísticos mensuales sobre la situación de las cárceles federales en el marco de la emergencia sanitaria, y avanzamos también en la creación de una base de datos para registrar y analizar la evolución de los contagios en el SPF. ¿Qué nos propusimos mirar en este contexto tan particular como mencionaba recién? Bueno, además de los temas que regularmente registramos, los reclamos individuales, las medidas de fuerza adoptadas por la población, las prácticas de tortura y malos tratos, la cantidad de población detenida, los niveles de hacinamiento, las muertes bajo custodia, las condiciones de detención, todo esto que mirábamos siempre, lo mirábamos ahora a la luz de esta situación de emergencia sanitaria, con esta amenaza que decía al principio de propagación del virus. Y a eso le agregamos detalles específicos vinculados con la pandemia, como la presencia del virus en la cárcel, la población infectada, la atención de la salud física y mental, en los casos de personas con COVID, la atención una vez que obtenían el alta de COVID, o sea, post-COVID, las medidas preventivas tomadas para los contactos estrechos, cómo era la posibilidad de contacto con sus familiares de estas personas, el impacto de las medidas restrictivas en la salud mental, las medidas de higiene, distanciamiento social y aislamiento sanitario que se implementaban, las políticas y los protocolos implementados para contener la propagación del virus, y las respuestas judiciales vinculadas justamente a la gestión de la pandemia. Como ejemplo, las medidas de aislamiento dispuestas por un tribunal federal de San Martín. También, como decía al inicio, la pandemia confirmó la centralidad de la familia como sostén de las personas privadas de libertad, así que era nuestra obligación también poner el ojo en las posibilidades de contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares y con el mundo interior, con el mundo exterior, y también de qué manera las medidas restrictivas que se iban implementando en la cárcel iban acompañadas de la flexibilización que se iban dando en el afuera. Las cuestiones vinculadas también, no dejamos pasar, cuestiones vinculadas al régimen de la progresividad de la pena y cómo se calificaba en este contexto tan particular, donde una de las cuestiones que se advirtió con mucha claridad era la falta de actividades laborales, educativas y recreativas. Entonces también era nuestra obligación poner la mirada en cómo esto iba a impactar en el régimen de la progresividad de la pena. La tercera cuestión que me interesaba resaltar era las acciones de incidencia que habíamos impulsado. Presentamos varias recomendaciones al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, pidiendo el involucramiento del Ministerio de Salud en la situación sanitaria, en el encierro, la adopción de medidas de prevención de contagio,
Solicitamos medidas de contacto de las personas detenidas con sus familiares, especialmente aquellas destinadas al uso de dispositivos tecnológicos para la comunicación, la reanudación de las visitas, el uso de teléfonos celulares, la instalación de líneas telefónicas en otros sectores de alojamiento. También realizamos diversas acciones judiciales ante la justicia, como la presentación de amicus curiae en situaciones en las que entendíamos solicitábamos medidas alternativas a la prisión para la población identificada como de riesgo, presentamos habeas corpus en favor de las personas que estaban contagiadas de COVID en las comisarías, también por situaciones de sobrepoblación. Hicimos también gestiones ante órganos judiciales solicitando que se tomen medidas pertinentes a la emergencia sanitaria. En algunos casos que fue necesario, complementamos las acciones judiciales con presentaciones en organismos internacionales, como el caso que hacía referencia de la situación de aislamiento de un grupo de personas por 23 horas y por tiempo indefinido, que hicimos una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Relator Especial de la Tortura, y que a continuación explicará Rodrigo Borda.